Se identificó una plaza situada 800 metros al noroeste del recinto monumental de Tula como un área de ocupación muy temprana. Probablemente correspondía al centro llamado Hualpalco, mencionado en las fuentes indígenas como el lugar principal donde vivían los toltecas, antes que fundaran Tolán. Eduardo Matos Moctezuma lo llamó Tula Chico, durante los siglos 7 al 9 después de Cristo del Epiclásico, que abarca entre 4 y 6 kilómetros cuadrados. Su secuencia arquitectónica es compleja y la mayoría de las estructuras excavadas tienen entre 3 y 4 etapas constructivas que abarcan las fases del Epiclásico, llamadas Prado, que va del 650 al 750 después de Cristo, y Corral, del 750 al 850 después de Cristo. Algunos personajes en los relieves de Tula Chico tienen un yelmo con bandas, orejeras y narigueras de jade, armaduras de algodón, rodilleras y otros elementos que se han identificado como el vestuario probable de reyes toltecas en el arte de Tula Grande. Algunos señores tienen lo que parecen ser glifos cerca de sus cabezas, que tal vez expresen su nombre o rango. Las figuras recostadas pueden representar reyes muertos o nobles muertos en batalla. Todos los edificios monumentales de Tula Chico fueron incendiados y abandonados a mediados del siglo IX después de Cristo. Al sur se construyó un centro monumental de proporciones mucho mayores, Tula Grande, y la traza urbana cambió de orientación, 17 grados al oeste del norte astronómico, misma que tenía Teotihuacán durante el Clásico. Tula era uno de los centros urbanos más extensos de Mesoamérica, con cerca de 15.000 kilómetros cuadrados durante su apogeo, entre el 900 y el 1150 después de Cristo. Era identificada como la Gran Tolán. Es la primera ciudad del centro de México. Vivían por lo menos 50.000 personas. La ciudad contaba con un sistema de terrazas y canales para el control del agua y de las inundaciones de los ríos Tula y Rosas. Tula Grande se divide en varias secciones: las pirámides B y C, las dos canchas de juego de pelota, el Palacio Quemado, el edificio K, el Cuatepantli y el Tzompantli, el edificio J, vestíbulo Sur, Palacio Este, Palacio de Quetzalcóatl y el Adoratorio. También se encuentran un conjunto iconográfico en esculturas de piedra, como los atlantes, los chacmol, estelas, portaestandartes y lápidas. En la sociedad tolteca hubo un sector que regía y representaba el estatus imperial. Esta clase dominante levantó grandes y complejos edificios en los que se atendían las diversas necesidades religiosas, económicas, militares y políticas. Se tiene conocimiento de que los edificios asociados a estas necesidades son las pirámides B y C, las canchas de juego de pelota, el Palacio Quemado, el edificio K, el Cuatepantli y el Tzompantli. Está compuesto por 3 amplias salas, cuya techumbre está sostenida por columnatas. En cada sala se construyó un impluvio, o patio interno abierto, que funcionaba como recolector de agua. El acceso a cada una de estas salas era independiente. Sus muros son de adobe. Es probable que los 3 grandes conjuntos asociados a la pirámide B, el Palacio Este, el Palacio de Quetzalcóatl y el Palacio Quemado, constituyeran un gran complejo arquitectónico que funcionaba en conjunto como palacio real y que cada uno tuviera funciones complementarias para actividades rituales, administrativas y de gobierno. En la sala 1 se descubrieron vasijas de uso doméstico y ceremonial, pipas, incensarios y braseros, que has de suponer que se trataba de una bodega. En el Palacio Quemado se llevaron a cabo rituales relacionados con la guerra y el rey de Tula, el chacmol, las banquetas con guerreros, las representaciones de discos solares
y las prendas hechas de concha están relacionados con la guerra, los cultos al sol y a Tlaloc como guerrero. El arqueólogo Jorge R. Acosta propuso que en el edificio 4 vivían los reyes toltecas. Durante las excavaciones se localizó que tienen una banqueta altar en que se veían personajes ricamente ataviados participando en una ceremonia de entronización. El sistema de gobierno de Tula se habría parecido al de los aztecas. Uno de los edificios de la plaza central de Tula debió haber funcionado como sede administrativa de su dirigente, un lugar de reunión de la corte real. Los palacios de Tula son el edificio 4, al este del vestíbulo y frente a la pirámide B y el palacio tolteca. Vemos la disposición plaza-patio-sala que utilizaban los aztecas, que nos muestra que la vida política se concentraba en dos espacios, el patio principal del palacio y la sala del trono. Esta sala se ubica en una plataforma que daba al patio principal, que veía hacia la entrada del palacio, que desembocaba en una plaza pública. De esta manera, esos tres espacios llevaban desde el área más accesible a la población a una zona más restringida, donde se debatían los asuntos públicos, para rematar en el espacio más privilegiado de todos, la sala en que residía el poder del gobernante. Los atlantes, que sirvieron de pilastras para sostener el techo, se relacionan también con el culto solar como guerreros que proceden al sol y ahuyentan a las estrellas. Llevan un pectoral de mariposa estilizada, símbolo del planeta Venus, y del alma del guerrero muerto en combate. Toca a estos guerreros acompañar al sol en su ascenso al firmamento. En la parte posterior del Atlante aparece el disco de adorno llamado Tezcatlipoca como broche del guerrero. La representación del sol está plasmada en una cara humana rodeada de 4 serpientes de fuego. Es la efigie misma del astro. A pesar de lo colosal de las estatuas, que miden 4.6 metros de altura, y de cierta rigidez que impuso a la silueta su función arquitectónica, se supone sostenían las vigas del techo. Los atlantes toltecas denotan un gran realismo y sus rasgos faciales expresan energía y serenidad. En la pirámide Tlahuizcalpantecutli de Tula se encuentra un tablero que contiene un doble friso. En su parte inferior hay águilas y zopilotes que devoran corazones. Según el mito, es la representación del sol alimentado por la sangre de los hombres, alternando con la figura en relieve de Quetzalcóatl mítico, es decir, el Quetzalcóatl representado por el sacerdote. Otra de las grandes obras escultóricas de Tula Hidalgo es un colosal guerrero al servicio de los dioses, que ostenta también una mariposa solar en el pecho. Es la obra conocida con el nombre de Chacmol, que fue muy difundida durante la época tolteca. Es una escultura religiosa funcional y se supone que sobre su abdomen se colocaba una vasija sagrada u otro objeto indispensable para la ceremonia que ahí se había de celebrar. Topiltzin-Quetzalcóatl ubica su nacimiento alrededor de los siglos 9 o 10 después de Cristo, en un lugar cerca de Xochicalco, Morelos. Ya adulto, se vengó del asesinato de su padre y tomó posesión de su herencia como rey de los toltecas, y fundó Tolán. Después de varias décadas, hubo una serie de conflictos en Tolán, entre los seguidores del rey Quetzalcóatl y un grupo leal a Tezcatlipoca, dios de la guerra y el sacrificio humano. Los seguidores de Tezcatlipoca resultan vencedores, y Quetzalcóatl y sus súbditos son expulsados de Tolán, de donde migran al oriente, hacia la costa del Golfo y tal vez después a Yucatán y Chichén Itzá.
Los dioses ebrios del México antiguo. El consumo del pulque obedecía a reglas estrictas entre los antiguos nahuas y entre otros pueblos del México antiguo. Sin embargo, aparecen en sus mitos varias deidades en estado de ebriedad, asociada con la final de las eras cosmogónicas. La ebriedad de los dioses los señala como transgresores a punto de ser derrocados como soles. Las fuentes revelan también que la embriaguez tiene una dimensión sacrificial que conduce a un renacimiento, es decir, constituye una etapa en el camino mítico que recorren deidades como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, desde la muerte hasta el renacimiento. Los 400 consejos y el consumo del pulque en la época prehispánica. Los dioses del pulque eran innumerables. En los códices, en las fuentes escritas, aparecen como Ometoztli, Tepoztecatl, Tezcatzoncatl y Toltecatl, entre otros más. En conjunto se llaman Setzon Totochtlin, 400 consejos. Las distintas maneras que tenían los hombres de embriagarse eran atribuidas a los muchos dioses del pulque que poseían a los ebrios. Estaba prohibido insultar a los borrachos, ya que se podía afectar a la deidad de los dioses del pulque. Por tanto, las transgresiones de las personas ebrias eran a menudo perdonadas, ya que se consideraba que los culpables no eran dueños de sus actos en esos momentos. La ebriedad culpable de Topiltzin Quetzalcóatl. Según los informantes de Sagún, fue cuando Tezcatlipoca se presentó bajo la apariencia de un anciano, el cual propuso a Quetzalcóatl una medicina. Avisó al rey que lo emborracharía, que lo haría llorar y pensar en su muerte, así como en su destino, en Toyan, lugar en donde el hombre viejo lo esperaba, y que a su regreso Quetzalcóatl se volvería niño. El rey de Toyan terminó por aceptar el pulque blanco, se emborrachó y después lloró al darse cuenta de que había sido engañado. En otra versión incluida en los anales de Cuautitlán, se menciona cómo Toltecatl, el dios del pulque, e Ihuemacatl, una deidad vinculada con el sacrificio, ofreció pulque a Quetzalcóatl. Tras un primer rechazo, el rey sacerdote estaba en ayuno. Consistió en probarlo y tomó 5 jícaras. Alegre el rey mandó llamar a su hermana, la cual ingirió también 5 jícaras de pulque y cantó con su hermano. Los dos se olvidaron de sus deberes sacerdotales y al amanecer se sintieron llenos de amargura. Ambos relatos enfatizan la transgresión de Topiltzin Quetzalcóatl, la cual descuidó sus obligaciones rituales. Falta tanto mayor si se toma la ebriedad de Tamuanchan, Cuetztecatl, Tares Upeme y Tezcatlipoca. Otros personajes aparecen en estado de ebriedad, entre ellos Cuetztecatl, reunidos en el paraíso de Tamuachan. Los diferentes pueblos fueron invitados a consumir el pulque recién descubierto por los dioses Mayahuel y Paltecatl. A los comensales se les permitió beber 4 jícaras del pulque, pero Cuetztecatl rebasó la medida autorizada, tomando una 5ª jícara y se emborrachó, se quitó su taparrabo y avergonzado tuvo que salir de Tamuachan. Existen varias versiones de la expulsión de Tamuachan, de dioses o personajes como Cuetztecatl. Tezcatlipoca es el primer culpable, ya que fue quien sedujo a la diosa llamada Xochiquetzal. Después de este acontecimiento, los dioses tuvieron que abandonar el paraíso de Tamuachan. Además de los alimentos básicos que ya hemos mencionado de las culturas prehispánicas, el elemento esencial de la cultura tolteca fue el amaranto, ya que evitó que las tribus pasaran hambre en tiempos de sequía, ya que es muy resistente y crece en toda clase de terrenos abonados. Por lo tanto, a falta de grano, este cubría las necesidades alimentarias de la población.